En este programa, En este La Pepa programa, en la en la geopolítica, geopolítica, hemos venido hemos hablando venido de hablando cómo surge cómo el surge neoliberalismo el en América neoliberalismo. Latina. Todos sabemos Todos sabemos que el que el neoliberalismo neoliberalismo en el mundo y en América Latina inicia por Chile, a través de un golpe de Estado en el año 1973. A partir de ahí, las medidas neoliberales se han ido profundizando, no solamente en Chile y todo el cono sur, donde tiene su base primogénita, sino que también en el mundo, cuando a partir del año 1980, básicamente de 1980, comienzan a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a plantear esta medida económica que han llenado al mundo de desigualdades y de grandes diferencias sociales. Hoy tenemos un invitado precisamente de Chile y vamos con él, porque ya los héroes están agotados, vamos con él al fondo y a la izquierda. Es Marco Enríquez Ominami, dirigente de izquierda de Chile, fundador del Grupo de Puebla, cineasta, filósofo, y con él vamos a abordar la perspectiva que tiene la izquierda chilena de retomar el poder y hacer los cambios profundos que necesita Chile y necesita el mundo, porque hemos tenido gobiernos que se plantean dentro de Chile, que son gobiernos de izquierda, pero no han hecho las transformaciones necesarias que necesita el pueblo chileno para poder avanzar. Marco, los micrófonos de La Pepa, La Pepa en la geopolítica, son tuyos para que te presente ante el público. No, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, un honor, me encanta tu presentación y espero estar a la altura de este diálogo y entrevista. Yo muy breve, Chile es un país muy pequeño, es 0.4% de la economía mundial en materia económica, un país que geográficamente es muy conocido por su loca naturaleza y su loca geografía. Y es un país que también fue muy utilizado por los agentes económicos en el mundo como el mejor alumno para castigar duramente a los proyectos de transformación más populares, más progresistas, y Chile, gobernado por izquierda y por derecha, siempre ha sido el mejor aliado de Estados Unidos en la región, porque es un modelo que les gusta a una cierta visión de la economía, que consiste en nunca crear más instituciones económicas, no subsidiar al individuo para que tenga la supuesta libertad de elegir, y castigar los proyectos que proponen crear un aparato público, en transporte público estatal, educación pública gratuita, salud pública universal. Todos esos conceptos incomodan al mercado porque no los ve como patrimonios para su lucro, legítimo y a veces abusivo, y por tanto, y a veces impropio en las áreas que corresponda. En resumen, Chile yo lo defino como la Corea del Norte del capitalismo, y soy un líder político chileno, mitad artista, porque me dedico mucho al audiovisual, a la consultoría, que quiere cambiar mi país. Marco, bueno, tú naciste unos 4 meses antes del golpe de Estado. Tu padre era un militante del movimiento de izquierda revolucionario MIR y fue asesinado en el año 1974, a poco tiempo de tú haber nacido. Pero ¿cómo te marcó a ti? Sabemos que tuvo marcado el proceso de esa dictadura, la instauración de ese modelo neoliberal, porque Chile fue el experimento para la aplicación de ese modelo. Todos sabemos que gobernaba Salvador Allende,
que era un clavito en el zapato para los norteamericanos, y que Chile, a través de el tintán de pensadores de la derecha, imponen ese modelo neoliberal. Primero quiero que haga referencia a esos años de la dictadura y en el que tú estuviste fuera, pero que sí te llegaban las informaciones, y después la posición que ha mantenido la izquierda revolucionaria en Chile y ese desencanto que puede traer en el pueblo chileno de que no se hayan hecho las transformaciones necesarias que necesita Chile para avanzar en términos sociales. Yo creo lo siguiente, que primero me marcó a mí mucho la dictadura porque yo tengo en mis apellidos, en mi herencia, en mi sangre, muchos héroes asesinados. Tengo un padre, 2 tíos, un hermano, un primo, todos mis abuelos presos o torturados o exiliados, todos mis tíos exonerados o presos y, como ya te dije, gente de mi familia desaparecida. O sea, mi vida tiene un título, la dictadura. Yo soy mitad francés, porque fui exiliado a los 5 meses porque buscaban a mi padre y tomaron presa a mi madre como modo de hacer una trampa a mi padre. O sea, mi vida entera es esta historia, toda. No hay mucho por dónde. Mi apellido, el apellido raro que me agregué, todo eso es producto de la dictadura. Después sobre la izquierda, que chilena es una izquierda muy valiente, que enfrentó con mucho coraje la dictadura, y después que gobernó legítimamente transaccionando una posición de debilidad con la dictadura, con los resabios de la dictadura en transición democrática. Y después quizás lo que me pasa es que transformó la necesidad en adicción. Lo que era una necesidad de negociar con los militares les terminó gustando mucho. Lo que era una necesidad de utilizar las herramientas del mercado les terminó gustando mucho. Y yo diría que renunciaron a la creación de un estado de bienestar social, que está pendiente 35 años después. ¿Por qué es tan grave? No porque sea fácil de hacer, obvio que es difícil, sino porque hubo ciclos de superávit fiscal que se utilizaron para mantener un modelo de subsidio a la demanda sin crear oferta pública. Y eso transforma a Chile en un país con rabia, que explota recientemente el llamado estallido social, que fue un momento pre-revolucionario, el 2019, y termina ahora como todo movimiento pre-revolucionario o revolucionario, con la contrarrevolución, una vez más, en que la extrema derecha está controlando el sentido común. Y este gobierno de izquierda es una gran decepción, es una gran incompetencia, una gran inutilidad, una gran ineficiencia y una gran decepción, como ya dije, para el 70% de los chilenos. Y entonces estamos enfrentando un ciclo electoral muy difícil, porque el gobierno fue malo, abandonó las banderas que propuso. La principal, que era una nueva constitución, terminó con 2 procesos constituyentes, 2, no 1, 2 como caso inédito en la historia de la humanidad, y terminamos con la constitución del dictador legitimada, que tanto habíamos criticado porque el país la quiso, frente a una izquierda incompetente, panfletaria, inútil, y una derecha desatada, que controla, como te dije, la narrativa, la batalla cultural, y la estamos perdiendo por lejos. Las encuestas indican hoy día que todos ellos sumados están en la más optimista para nosotros, la derecha tiene 58%. La más pesimista tiene 65%. De eso se trata. De una masacre electoral hoy. Todo puede cambiar, por eso es que yo soy candidato o precandidato presidencial, todo puede cambiar, pero hoy nos están matando. Electoralmente, como lo hicieron antes físicamente, ahora en democracia. No quiero usar palabras inapropiadas, porque matar en Chile políticamente fue la realidad para miles y miles de chilenos, incluida mi familia, hace 50 años. Me refiero, nos están aniquilando electoralmente. Ganando. Me gustaría saber, ya yendo al fondo y a la izquierda, con Marco Enrique Ominami, cuáles son sus postulados para él poder centrar su candidatura a la presidencia y que ésta tenga posibilidades de prender. ¿Podría llegar a algún acuerdo, Marco Enrique, con la candidata del oficialista, o va directamente a presentar su candidatura
entiendo que es una candidatura independiente, pero que ya él tiene presencia, porque Marco Enrique fue diputado, fue candidato a la presidencia, fue independiente, tuvo el récord de ser candidato independiente, quedar en tercer lugar y afincarse con un 20% del electorado. Pero ahora, ¿cuál es la situación y cuáles son esos planteamientos que tiene Marco Enrique para ir rompiendo ese letargo que tiene el liderazgo de izquierda o las organizaciones de izquierda en Chile, porque no han podido hacer o no han querido hacer las transformaciones que el pueblo chileno necesita? La candidata ganadora de las primarias, que no me quiso en sus primarias, participó de las primarias, que son muy importantes. A mí, como te digo, me hubiera gustado estar. Ella no quiso, no quisieron los partidos, se equivocaron porque su primaria fue un desastre. Obtuvo mucho menos participación que la anterior, comparando peras con peras, pero además el 91% de los chilenos se ausentó de la primaria. Ella gana con el 5% de los votos y saca una votación muy pequeña, lo que sí le gana por lejos a los otros candidatos. En resumen, hoy esta pregunta que tú me haces es difícil de responder porque ella aparece hoy día como la candidata ganadora de una primaria y se instala y legítimamente lo hace ella como una gran ganadora. Creo que no tiene ninguna chance de ganar una candidatura del gobierno, ninguna. Nosotros tenemos el camino cuesta arriba también. Tampoco es fácil para nosotros, porque yo estoy fuera del gobierno, porque no he querido entrar al gobierno. Aunque me lo pidieron, no quise, porque anticipé que era un gobierno sin coraje. Porque yo no estoy en política, como soy director de cine y televisión, consultor, y tengo una vida fantástica. Para mí estas batallas, y he sido 4 veces candidato a presidente de Chile, han significado no solamente un esfuerzo fascinante, sino también 10 años de tribunales y de juicio tratando de meterme preso a fiscales corruptos. Le gané a todos, pero me comí 10 años debajo del agua. Entonces, para mí es muy difícil esta campaña, porque por un lado hay una izquierda panfletaria que se quiere convencer de que pueden ganar una reelección con un gobierno que está evaluado bajo el 20% de popularidad. Y nosotros, que somos de centro izquierda también, tenemos 2 grandes diferencias con ellos. Uno es que yo creo que son incompetentes y cobardes, pero además que desprecian al mercado, y el mercado es muy importante para la izquierda. Necesitamos al mercado como esclavo. Y no necesitamos al mercado como amo, pero es con mercado. Es una izquierda que atiende, la mía, la nuestra, que atiende la importancia de la competencia, la eficiencia del mercado como esclavo. Y tienes una derecha que odia al Estado, y yo quiero más Estado. Entonces, la ubicación es más fácil. Hay una candidata que es comunista, que no es ningún pecado, y ganó la elección, la que ganó la primaria. Pero el problema no es que sea comunista, es que es del gobierno y quiere repetir el gobierno, y eso no va a funcionar. Entonces doy esta entrevista con mucha facilidad, te quiero decir que hasta ahora hemos acordado que no daré más entrevistas el próximo mes. Porque si no me enfrento a una izquierda que quiere creer y no ve la realidad, y una derecha que le conviene levantar a la candidata comunista. A la derecha le interesa que esa candidata llegue, porque le van a ganar, pero no porque sea comunista, le van a ganar por continuidad. Entonces fíjate, es muy difícil mi posición. Ahora que tengo 52 años y tengo muchos caminos en mi vida, uno sería rendirme y decir, bueno, vamos con la candidata, eso va a perder. Y yo no me voy a quedar de brazos cruzados frente a la posibilidad que Chile, este país que mató a mi familia, sus militares, este país que amo, este país que me expulsó y que yo he decidido dar la batalla acá, no me quedan de brazos cruzados para que gobierne la barbarie. Un hijo de nazi que quiere indultar violadores, uno que admira el nazismo, que quiere indultar violadores, otra que es admiradora de la dictadura y que quiere indultar violadores, frente a eso. Entonces, es una posición extremadamente difícil la mía, no es cómoda, porque me pegan por derecha y por izquierda. La derecha me detesta porque me teme, y la izquierda porque considera que yo debiera disciplinarme en la derrota. Eso no va a pasar. No ha pasado en los últimos 16 años. Me han ofrecido todos los cargos, todos. No los necesito, no los quiero. Yo quiero cambiar Chile. Me dice, pero ¿por qué no eres senador? Porque ser presidente no es un cargo, es una institución. Yo no busco trabajo. Quiero cambiar mi patria. Y hoy día, hasta ahora, ya somos 22.000 personas independientes se inscribieron para patrocinarme. La ley dice 35.000.
Me faltan 40 días. Vamos a llegar a la meta, espero. Yo espero que llegue a la meta y sobrepase la meta, porque al inicio entiendo que recogiste en tiempo récord 9.000 firmas, cosa que no había sucedido con anterioridad. Y es importante lo que está diciendo, porque yo siempre he dicho que mientras la derecha hizo el coloquio de Lippmann en el año 1938 para aplicar el modelo neoliberal en el mundo y que se retrasó esa aplicación por la Segunda Guerra Mundial que estalló, en la izquierda no hemos ido analizando y en muchos casos nos hemos quedado en el análisis marxiano de la economía industrial, ese capitalismo industrial que se impone en el siglo XIX, y en otro caso hemos avanzado a el imperialismo, fase superior del capitalismo, cuando el capital financiero y el capital industrial se unen y comienzan esa lucha por la hegemonización del mundo, y que nos lleva precisamente esa unificación y esa expansión del capital a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy la cosa es mucho más amplia. Ese capital financiero se ha aliado al capital tecnológico, lo que Varoufakis llama el feudo capitalismo, el capitalismo tecnológico feudal de desarrollo tecnológico, que a mí me gusta más llamarlo el desarrollo del capitalismo tecnológico, que hegemoniza el mundo. Entonces, desde la izquierda debemos analizar esa situación, porque muchos de los jóvenes hoy están trabajando en términos remotos o están analizando el mercado para hacer inversiones, y nosotros estamos exhaustos, atrás, sin poder analizar ni ver cómo vamos a entrar y cómo vamos a enamorar a esos jóvenes que son los que tienen que llevar a cabo las transformaciones. Pero además tenemos un sistema de pensiones que se da en Chile y se da aquí en República Dominicana muy atrasado, muy dirigido por ese modelo neoliberal, y que yo sé que tú has llevado la bandera de lucha contra esa AFP y toda esa situación de desarrollo de ese esquema de desarrollo de pensiones y de seguridad social. Claro, lo que pasa es que en la dictadura chilena militar no es solamente una dictadura cultural o política, fue una dictadura económica. ¿Por qué? Porque ellos impusieron un modelo que Chile fue laboratorio de los Chicago Boys, la Universidad de Chicago, trajo economistas y tuvieron una idea que la implementaron en Chile. Y es que todo el dinero del Estado debe tratar, o más bien la máxima cantidad de dinero del poder del Estado y el dinero debe traspasarse a la persona. Se llama subsidio a la demanda. Vale decir, yo no creo hospitales, le doy un voucher, un cheque, le doy dinero al paciente. Yo no creo escuelas públicas, le doy el dinero, el cheque, el voucher, los dólares o el peso chileno, a el estudiante o al padre del estudiante. Yo, en el fondo, subsidio la libertad de elegir, pero no hago oferta pública. Y eso fue un fracaso total y absoluto en Chile en dictadura. Y en democracia, muy tímidamente la centroizquierda, sin mala fe, sino a mi juicio con falta de coraje, primero porque no podían, porque los militares eran muy poderosos en la transición democrática, pero después, cuando ya no estaban los militares, porque yo creo que fueron cobardes, no aprovechan el superávit del modelo exportador chileno, que era el cobre, el salmón y la madera, que es lo que nosotros exportamos, y vendemos mucho, somos líderes mundiales en cobre y fuimos número 1 en algún minuto en el salmón, y somos muy importantes en la madera. Y Chile, ese dinero, en vez de decir, bueno,
este es el momento de corregir y de decirle a un niño dominicano o chileno en Chile, inmigrante o no, rico o pobre, blanco o negro, rubio o no sé qué, azul o verde, da lo mismo, sin distinción de raza, de origen, le ofrezco un colegio, acceso al conocimiento. Y le digo al Estado, tú tienes la obligación de no discriminar y de educar con dinero público. Eso no lo hicieron. O más bien, se demoraron. Y ese es el gran debate. Es una izquierda que no fortalece la oferta pública. En materia de AFP, lo explico a tu público, el sistema previsional chileno también fue faro en el mundo. Consistió en esto, si te interesa lo hago muy breve. En dictadura era tal el desastre del manejo económico de los Chicago Boys, con esto que te expliqué. Dicen, no tenemos dinero para prestar, porque nadie nos presta. Como somos dictadura incompetente y corrupta, los bancos del mundo nos dan plata. Y entonces le ocurrió a los economistas de Chicago, pero hagamos lo siguiente. Saquemos a los trabajadores de Chile su renta, una parte, para la jubilación, pero entre que se la saco y le pago la jubilación pasan 30 años, ¿no es cierto? Y en esos 30 años voy a ir al mercado chileno y norteamericano, por ejemplo, a hacer crecer el dinero. Y con eso además voy a financiar los bancos chilenos para que le presten a los hoteles, a los negocios chilenos, ¿se entiende? Se ocupa la renta del trabajo para la renta del capital, ¿me sigues? Sí. El problema es que cuando el trabajador chileno dijo, oiga, buenas tardes, yo te presté mi dinero durante 30 años, 40 años, soy profesor, llevo 40 años educando niños ajenos. Ahora vengo a buscar lo que tú me prometiste, que con mi dinero lo ibas a hacer tan bien que me ibas a pagar el equivalente de mi sueldo de profesor como jubilado. Eso se llama las AFP, administradoras de fondos de pensión. ¿Qué hicieron? Ay, te respondieron, mierda, hoy salió mal el business. ¿Cómo? Pues yo te presté mi dinero, soy trabajador chileno. Uy, te tengo una mala noticia. Tu jubilación, eres mujer, tengo una peor noticia para ti. ¿Cómo sería? A ti, profesora, te vas a jubilar con el 12%. ¿Pero cómo? Yo ganaba $1.000. Bueno, yo tengo $120 de pensión. Entre medio, cumplieron su promesa los Chicago Boys y la izquierda chilena. Efectivamente, ocuparon el dinero en el capital y efectivamente la economía chilena repuntó en el capital. Es cierto. Lo que salieron perdiendo son ¿quiénes? Los trabajadores, los prestamistas. Esa es mi batalla. Ahora, es muy difícil de nuevo esta batalla, querido, porque el gobierno de izquierda, que yo apoyé, fortaleció el sistema de AFP, le dio más dinero a los trabajadores. En vez de cotizar 10% mensual que impuso la dictadura, este gobierno de izquierda lo aumentó a 16%, sin cambiar el principio. ¿Te das cuenta de la dificultad? Ahora adivina qué dice la candidata, que no es mi enemiga, porque mis adversarios son la derecha. Pero la derecha le gusta la AFP, pero ¿qué dice la candidata que ganó la primaria el domingo? Ella, que hizo esta reforma hace 3 meses, dice ahora que hay que eliminar el sistema de AFP. ¿Qué hago? Al decir esto, voy a irritar a toda la izquierda chilena. Y mira la dificultad de mi candidatura. Rendirme a lo que más odio, que es la cobardía, para una candidatura que no le va a ganar a la derecha, o enfrentarme como un Don Quijote a la derecha. Por eso me he puesto una meta entre medio. Hay un camino, la ley, los patrocinios de los independientes. Y si eso ocurre, seré candidato. Si eso no ocurre, no seré candidato. ¿Y ustedes no tienen previsto hacer una reforma constitucional en Chile que permita hacer los cambios que en términos legales debe hacer el pueblo chileno, ya con una reforma, con una constituyente que el mismo pueblo de Chile apoye, aunque creo que fueron a una constituyente y que no tuvieron los votos necesarios, pero no se pierde nada con volver a impulsar. No sé cuál sería tu planteamiento en este sentido como una plataforma de izquierda para poder
hacer las transformaciones que el pueblo chileno requiere en estos momentos. No estamos... Parece que tenemos un problema de audio. Yo me equivoqué, yo lo había, porque me hice un café, con lo cual le había quitado el volumen, te pido perdón, el sonido. Me pasa con tu pregunta que es muy humillante la posición, porque fíjate, como izquierda, logramos algo inédito en 200 años, que fue un proceso constituyente. Y lo hicimos tan mal, la izquierda, que el país la rechazó el texto. Y el gobierno incompetente dijo, hagamos un segundo proceso. Después de 200 años, vamos al segundo en 18 meses. Y lo ganó la segunda vez la extrema derecha. Y el país también rechazó a la extrema derecha. Y nos gastamos $200 millones en 2 procesos constituyentes. ¿Para adivina qué? Terminar validando la constitución de los Chicago Boys. O sea, tu pregunta, si no lo hemos pensado, claro que lo pensamos. Es más, lo pensamos, se hizo y fracasado. Yo no digo, soy generoso, lo hicimos. Yo no hice este mamarracho, yo no fui parte de esto, te lo aclaro. Pero, porque como soy de izquierda, pertenezco a esa familia. Pero lo hicieron ellos. Yo no suscribí ese acuerdo. Yo critiqué ambos procesos. No fui parte de ese fracaso. Pero no soy tan desleal de ponerme fuera del proceso. Es una derrota colectiva, aunque la advertí. Una vez más me escucharon como un candidato y un líder distante de la élite de la izquierda, y acá estamos. Estamos en el peor de los mundos, porque una cosa es fracasar con sentido y otra cosa es fracasar sin sentido. Este es sin sentido. Y hay que reconstruir ese sentido. Por eso que hoy día en Chile la extrema derecha gana todos los debates. Quiere expulsar a los inmigrantes, hay una derecha racista, fascista y clasista que lo dice desembosadamente, quieren que vuelva la dictadura. Propuso un candidato, como te contaba, eliminar el Ministerio de Educación, nadie se escandaliza. Otro propone indultar a los violadores de derechos humanos, porque hay que mostrarle respeto a las Fuerzas Armadas. Suma y sigue. Es una situación compleja y yo creo que debe haber un consenso entre la izquierda primero para poder presentar una figura fresca así como la tuya, ya no con esa izquierda que está muy centrada con el gobierno de Boric, que podemos decir que no es un gobierno de izquierda porque no ha hecho las transformaciones que el pueblo deseaba en su momento y que ha ido abandonando, pero sí esa izquierda contestataria de esos grupos que están por ahí, que podían unirse y formar todo un bloque para propuestas y que se pueda levantar esa bandera de Salvador Allende ya en el tiempo y plantear las transformaciones políticas y sociales que se está requiriendo en este momento. Y por eso llamaba la atención de la situación de que en muchos casos nos quedábamos atrás, analizando ese capitalismo del siglo XIX, y en otros casos podíamos llegar hasta el siglo XX, cuando Lenin habló del imperialismo, fase superior del capitalismo. Es ver ahora y aterrizar y plantear transformaciones sociales que sí se están necesitando y ver cómo la podemos implementar. Y creo que eso debe, desde aquí, mi óptica, de hacerla, o usted de hacerlo de la mano con el pueblo. Recuerdo mucho al presidente colombiano Gustavo Petro, en un momento con un amigo tuyo también y de Petro, estábamos en México y estábamos hablando en el hotel donde se estaba llevando a cabo el seminario, el Fiesta Americana, el seminario del Partido del Trabajo, los partidos y una nueva sociedad, y cuando Max Puig
le preguntó a Petro que si iba por el polo democrático, eso era en el 18, a la candidatura a la presidencia. Y él le dijo que no, que él estaba creando como Colombia Humana y que él iba como candidato por Colombia Humana, que era una nueva propuesta. Y Max le dijo a él, eso era para las elecciones del 18, era previo al 2018, que él había... Y entonces Petro le dijo, y si yo saco el 10% de los votos, yo seré el presidente, porque yo voy a ser el candidato de la izquierda posteriormente. Y Max le dice, ten cuidado, porque nosotros renunciamos al gobierno, que éramos ministros de Trabajo en el 2011, y pensábamos que si sacábamos el 5% de los votos, pues nosotros íbamos a construir una propuesta de izquierda. Entonces Petro le preguntó, ¿qué hiciste? Dijo, no, yo me reuní con un grupo, presentamos un plan, un proyecto de gobierno y lo llevamos a cabo. Lo comenzamos a difundir. Me dice Petro, no, yo planteo lo contrario. Yo me voy a discutir ese proyecto de gobierno con la gente, porque de lo contrario no voy a tener los fondos necesarios para poderlo impulsar, porque ese proyecto es tu proyecto, no es el proyecto de la gente. Yo me voy a cada comarca, a cada pueblo, a cada grupo, a discutir con ellos qué es lo que hay que hacer, y yo asumo lo que ellos planteen y lo pongo dentro de mi propuesta electoral y lo convertimos con nuestros técnicos en el proyecto. Y yo creo que ahí fue el éxito de Petro, que cuando nadie esperaba, ya en esa primera propuesta que él llevó con Colombia Humana, pues ya estaba disputando el gobierno, quedó con un fraude que le hicieron en segundo lugar y después pasó a ser presidente. No sé si esa sería la propuesta que Marco Minami va a llevar a cabo en Chile, salir a discutir con los sectores, con los estudiantes, con los trabajadores y con todo el pueblo, con las comunas, con las amas de casa, para ver cómo se recoge esa propuesta del pueblo, lo que la gente entiende, poner el oído en el corazón de la gente y construir una propuesta que permita que Chile tenga un presidente que sí va a hacer las transformaciones políticas, y económicas y sociales que está necesitando el pueblo chileno y comenzar a desmontar desde ya ese modelo neoliberal que se instauró a través de un golpe de Estado en Chile. Querido, yo aquí tengo que cerrar con esta respuesta, porque una gran intervención la tuya, un gran camino el que traces, me tengo que ir, pero voy exactamente a eso por lo demás, con los movimientos sociales en una región del sur de Chile ahora. Yo sí creo que ese es el camino, es la acumulación de fuerza social, en un mundo independiente, es un pueblo desorganizado con un pueblo organizado, sabiendo que hay una guerra de pueblo contra pueblo en Chile, como en toda América Latina. El chofer de Uber que no tiene vacaciones detesta al sindicalista que pide más dignidad y más vacaciones. Y estamos en una batalla en que los gobiernos progresistas no debemos ser gobiernos árbitros. Y los líderes que apostamos a la conquista del poder debemos tener una propuesta clara y no conservadora ni defensiva respecto a la insolencia vacía de la extrema derecha. Tenemos que enfrentarla con caminos mixtos, con más Estado, más mercado, con propuestas que defiendan, sobre todo, a mi juicio, la idea de que no se trata de vivir mejor, se trata de vivir mejor juntos, en sociedad. Y la acumulación de fuerza política, que yo vengo a hacer hace 16 años, con, como tú dijiste muy bien, un gran éxito al inicio, después una baja, después una crisis por el lawfare, la guerra jurídica, cuando trataron de meterme preso, cuando la derecha vio que podía ganar, y después de nuevo un pequeño repunte y ahora un enigma. ¿Qué seremos? ¿Parte de la solución o parte del problema? Yo creo que nuestra propuesta es la solución y lo tendré que demostrar en un camino de acumulación de fuerza con los movimientos sociales, con las fuerzas organizadas y convencer a la izquierda del gobierno, que hoy día debe tener un 15% de la adhesión y nosotros un 7%, de que ellos no pueden y que nosotros podríamos mejor, pero tenemos solo que conquistar primero un argumento de fuerza, que es
que a la extrema derecha solo le vamos a ganar si le disputamos el domicilio del cambio y no de la continuidad. Ahí tenemos un problema. Este es mi primer desacuerdo con la izquierda, que quiere gobernar desde la continuidad cuando lo que hay que hacer es cambiar lo que se hizo, incluso cambiar a la izquierda, que aquí fracasó en este gobierno. Te mando un gran abrazo y no voy a abandonarte. Habíamos dicho 45 minutos, son las 11:45 aquí, y te voy a partir justamente de lo que acaba de trazar a través de Max Puig, que soy amigo, hermano y fraterno. Lo adoro a Max Puig y lo quiero con el alma. Bueno, como ustedes ven, yo le dije que este iba a ser un programa muy bueno, que teníamos un buen panelista que iba a participar con nosotros. Hemos ido al fondo y a la izquierda. Tenemos los micrófonos de la Pepa en la geopolítica para dártelo, para que ya tú te despidas de nuestro público, porque nosotros vamos a tener que continuar estos 20 y tantos minutos que nos quedan para terminar de cerrar el programa. Los micrófonos de la Pepa son tuyos. La extrema derecha en el mundo entero corrió el cerco y nos hizo conservadores por dos razones: porque el Estado convive con demasiada facilidad con la desigualdad y el narcotráfico, y porque la democracia mostró que en su alternancia no resolvía los problemas tampoco. Y por tanto, nos volvimos conservadores en la izquierda, porque nos volvimos defensores del Estado y la democracia, y lo somos, pero no alcanza. Y la extrema derecha parece como más progresista, más audaz, porque dice que hay que eliminar el Estado y que la democracia no es un instrumento. Tenemos que superar la posición en la que estamos de defensa simplemente de valores. Somos también propuestas de solución a la desigualdad y la pobreza con audacia. Volver a ser fuente creativa, fuente de energía, fuente feminista, fuente ecologista, fuente audaz, con la principal contradicción de América Latina y Caribe, que es la desigualdad y la pobreza. Muchas gracias, queridos y queridas, y yo me retiro con humildad, agradecido por este gran nivel de conversación que he hecho de menos en mi país a veces. Besos, abrazos y venceremos. Gracias a ti, hermano, y continuamos. Queremos decirle a los amigos televidentes que esta es la Pepa en la geopolítica. Usted se puede registrar en nuestro canal. Este es un canal alternativo en YouTube. Usted se puede registrar buscando la Pepa en la geopolítica. Y usted ahí se va a registrar. Le va a dar a la campanita para recibir toda nuestra propuesta y el algoritmo nos pueda a nosotros tener en la esfera. Nosotros queremos que usted se registre porque queremos ir avanzando. Este programa está siendo transmitido por un grupo de emisoras que lo hace diferido en la noche de Venezuela. Son alrededor de 17 emisoras transmitiendo directamente por Marín 96.9 FM y una red más de emisoras. Y como le decíamos, este es un programa alternativo, que nosotros aquí hablamos lo que otros canales no dicen, no hablan. Y es por eso que quisimos traer a Marco Enríquez Ominami para impulsar esa candidatura fresca, para que Chile pueda tener las transformaciones que Chile está necesitando en este momento. Y como lo decíamos, el neoliberalismo entra a América Latina por Chile. ¿Y por qué entra el neoliberalismo por Chile? En un momento histórico que se estaba dando, por dos razones. Primero, porque la izquierda había ganado por elecciones en Chile. La primera vez que en el continente americano la izquierda se posiciona no por las armas como había sido la Revolución Cubana en el año 1959 y que había derrocado la dictadura de Batista a través de la lucha armada, cuando 13 hombres mal equipados, mal armados, pudieron derrotar a un ejército de más de 50,000 hombres con aviones, barcos, tanques, cañones y de todo. Fue derrotado por el ejército
del 26 de julio, del movimiento revolucionario 26 de julio que dirigía Fidel Castro. En Chile no, en Chile se ganó y había que frenar eso por parte de Estados Unidos. Ese 24 de septiembre, como el 24 de septiembre del año 1963, aquí en República Dominicana, se derroca el gobierno del profesor Juan Bosch, el gobierno más democrático que hemos tenido en la República Dominicana. Fue derrocado un 24 de septiembre también, lamentablemente. Y que el pueblo dominicano se lanzó a una lucha por la restitución de la Constitución del año 1963 sin elecciones. Y el pueblo en las calles, con el apoyo de militares serios y honestos, como fueron los militares constitucionalistas, dirigidos en un primer momento por el coronel Fernández Domínguez, pero llevando la lucha el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. Ya cuando se estaba restituyendo ese gobierno, los norteamericanos decidieron intervenir militarmente para ahogar el retorno de esa constitucionalidad sin elecciones. En Chile, ese gobierno de Salvador Allende fue derrocado por un golpe militar e impuesto por los Chicago Boys, como se dice. Ellos, los Chicago Boys, le dan el contexto teórico. Y von Hayek, uno de los teóricos del neoliberalismo y que estuvo en el coloquio de Lippmann en París, Francia, en el año 1938, en una conferencia que fue a dar en la Universidad de Chile, le preguntó un oficial, porque planteaban era revertir todas esas transformaciones sociales que se habían llevado a cabo en Chile, dentro de la unidad popular, pero también algunas transformaciones que ya tenían años que se habían llevado a cabo. Y von Hayek está hablando de eso y un oficial en la Universidad Católica de Chile le dice, pero ¿y cómo vamos nosotros a revertir esas transformaciones sociales que ya se han hecho? Porque a través de elecciones no es posible frenar esas transformaciones y volver hacia atrás. Y von Hayek les responde, yo le he dicho a ustedes lo que tienen que hacer. Ahora, la forma en que deben hacerla, ya esa es una función de ustedes los militares. Y es ahí donde viene el golpe de Estado a Salvador Allende en el año 1963 y comienzan a aplicar esa reforma. Ahora, ¿por qué los norteamericanos se abocan? Ya dijimos que una parte era la parte política, o sea, el triunfo de la unidad popular a través de elecciones, que eso podía arrastrar a América Latina a que la izquierda a través de elecciones hiciera las transformaciones sociales que necesitaban los pueblos. Pero sin antes, a Chile se la pusieron lejos, o como decimos aquí en República Dominicana, en Chile. Comenzaron las sanciones, comenzaron los bloqueos, comenzaron las luchas, igual que aquí en el año 1963, la iglesia, las asociaciones de empresarios, las marchas, aquí se hicieron la de reafirmación cristiana. Todo eso comenzó, ese esquema que se había utilizado aquí en República Dominicana, comenzaron a aplicarlo en Chile. Ahora, ¿por qué también los Estados Unidos estaban decididos a aplicar el modelo neoliberal y ahogar, ya desaparecer el modelo de la economía del bienestar que comenzaron a aplicar
en el año 1929, después de esa crisis que trajo como consecuencia la gran depresión económica y que Roosevelt comenzó a aplicar un modelo donde el Estado comenzó a participar, comenzó a hacer inversiones y que después eso va a tener su sustento teórico con Maynard Keynes, que plantea el modelo de la demanda inducida, creando la participación del Estado en los momentos de crisis para que el Estado invirtiera y eso comenzara a tener su fruto. Inducir la demanda significaba que el Estado, cuando entraba en crisis, el análisis que hacía Carlos Marx sobre la economía, cuando se elevaba la composición orgánica del capital, que no es más que la elevación de la tecnología y también con ello los costos operacionales de la mano de obra se incrementaban, pues esto bajaba la rentabilidad de la empresa, aunque se produjera más, porque muchas empresas que no tenían la tecnología de punta iban a quebrar, iban a sacar del mercado gente que estaban demandando, pero también con el desarrollo tecnológico se iba a producir mucho más bienes y iban a quedar menos trabajadores trabajando y por lo tanto, y esas eran las contradicciones que hablaba Marx, de que el capital siempre tenía contradicciones internas, no solamente con los obreros, sino también con el mismo capital, y eso traía como una caída en la demanda. Entonces, ¿qué planteaba Keynes? Y viendo lo que había pasado con Roosevelt después de la Gran Depresión, bueno, que el Estado tenía que invertir para hacer crecer la demanda. Tenía que mandar un grupo de obreros a hacer obras de infraestructura porque ellos iban a demandar. Y si después tenía que mandar a hacer esa obra de infraestructura, carretera, y tenía que mandar otro grupo a picar la carretera, pues que lo mandara, porque iba a ser un incremento de la demanda que iba a haber, y eso iba a traer un bienestar en las empresas, y iba a generar mayor demanda, y iba a romper ese ciclo económico que Marx había analizado en el tomo 2 del Capital. Eso fue una situación bastante compleja, se hizo así, pensaban que con el modelo keynesiano iban a romper todo. Pero Estados Unidos, y ahí vengo analizando, se abocó a una teoría keynesiana militar, invirtiendo en el área militar, en guerra, y comenzó a acumular déficit creciente. Y yo lo he dicho aquí en varios programas. En lo primero que participa Estados Unidos es en el año 1944, cuando implementa el plan del oro como reserva, amarrar el dólar al oro y que el dólar fuera la moneda de intercambio mundial, al contrario de Keynes, que planteaba que se formara la libra, que manejara el Banco Mundial y que fuera una moneda del Banco Mundial, la libra mundial más o menos, y que esto fuera de términos de intercambio. Pero Estados Unidos, que era el que había salido mejor de la Segunda Guerra Mundial, impuso el dólar, impuso el patrón oro, de nuevo, que había fracasado en Inglaterra ya, y lo impusieron y amarraron $35 por una onza de oro que debía tener. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese modelo comienza a hacer agua, porque los norteamericanos habían acumulado grandes déficits fiscales para financiar la guerra, y la guerra no te produce nada, tú tienes que destruir todo lo que está. Guerra en Corea, la guerra de Corea que no le fue muy bien, después la guerra de Vietnam que tampoco le fue bien, invasión a República Dominicana y toda esta cosa, los norteamericanos, como eran
los depositarios de todo el oro en el mundo comenzaron a incrementar la emisión monetaria. Francia se da cuenta y el presidente Charles de Gaulle le pide al gobierno norteamericano en el año 1971 que le devuelva su oro. Nixon se niega y él le dice: mis barcos de guerra van a buscar mi oro que están allá. Partieron ahora mismo y Nixon, para no tener una confrontación, ya que tenía la confrontación de Vietnam, decide enviarle el oro, entregarle el oro a Francia. Pero para no dar el brazo a torcer y decir que otras naciones vinieran a pedir el oro, él dijo: momentáneamente, el 15 de agosto de 1971, momentáneamente nosotros vamos a sustituir el oro como patrón monetario. Momentáneamente ha llegado de agosto de 1971 hasta hoy. Y los norteamericanos, dice Nixon en ese discurso, nuestra moneda va a estar basada en el poder militar de Estados Unidos y la producción interna de bienes y servicios dentro de la economía. Los norteamericanos comienzan a acumular déficit fiscal, pero también comienzan a acumular déficit en balanza comercial dentro de la balanza de pago, y tienen que ir revirtiendo el modelo de la economía del bienestar, y que tenían que comenzar a romperlo. Lo comienzan a romper por Chile, como hemos hablado, porque Chile era donde había ganado la izquierda y había que romper la izquierda, había que eliminar esa posibilidad. Se da el golpe de Estado en el año 1973, en septiembre, el 24 de septiembre de 1973 en Chile. Pero el 6 de octubre se da de 1973 una situación que va a hacer que ese modelo neoliberal sea aplicado con mayor fortaleza. ¿Y qué es lo que sucede? La guerra del Yom Kippur, donde los árabes le imponen sanciones a los países que ayudaron a Israel en esa guerra que comienza el 6 de octubre, y los precios del petróleo comienzan a dispararse desde $2.50 hasta $11 el barril de petróleo. Eso crea una situación en la economía muy fuerte. Y después se da otro hecho que ya va a ser en el año 1979, en la guerra entre Irán e Irak, dos países productores de petróleo, donde el barril de petróleo pasa de $11.50 a 29 dólares el barril, que es más de $100 el barril de hoy. Esa situación hace que se agilice ese proceso de profundización del modelo neoliberal, que, como hemos dicho aquí, se inició por Chile con un golpe de Estado, se expandió en todos los gobiernos militares del Cono Sur y comenzó a aplicarse de una manera fuerte y férrea, desbaratando los sindicatos, desbaratando la participación del Estado en la economía, privatizando todo. Y después, ya en los 80, que nosotros aquí en República Dominicana somos depositarios de uno de los primeros acuerdos, fue a través del Fondo Monetario y el Banco Mundial, a través nosotros del acuerdo de facilidad ampliada, que como stand-by, que se conoció y que después pasó a ser de facilidad ampliada, y que eso creó la poblada del 25 de abril del año 1984, que todavía no se sabe cuántos muertos hemos tenido. Y ese modelo después fue aplicado en Venezuela, que trajo el Caracazo en Venezuela, fue aplicado en otros lugares, y eso fue creando situaciones. Ahora, ¿qué hicieron los norteamericanos para poder, dentro del territorio norteamericano, aplicar el modelo neoliberal, liberalizar aún más la economía? Y lo digo en un momento de que el gobierno norteamericano está planteando aún más esa liberalización porque quiere llevar de nuevo esos capitales a Estados Unidos, fue
relocalizar las empresas norteamericanas en los países que cuando se dan los golpes de Estado en Chile comienza el modelo de zona franca, porque eran intensivos en mano de obra. Esa relocalización de las empresas que se habían instalado en Asia y se habían instalado aquí en República Dominicana buscando una mano de obra barata, y que habíamos pasado nosotros de ser una economía agroexportadora a ser una economía basada en los servicios, turismo y zona franca, y asimismo comenzaron a relocalizar empresas. Las empresas de mayores niveles tecnológicos se instalaron en Asia, donde principalmente en China, donde había una mano de obra muy especializada, y eso permitió ese desarrollo del capital norteamericano. Como hemos dicho, no ver la economía norteamericana a través del PIB, igual que la europea, no se puede ver a través del PIB, sino a través de las rentas que tienen sus empresas en el exterior, que han acumulado gran cantidad de ganancia, una alta tasa de ganancia, debido a que mantienen una energía barata y mantienen toda una mano de obra barata, lo que le implica un mayor margen de beneficio. Por eso Trump no va a poder aplicar su América primero, su volver a Estados Unidos fuerte, porque los beneficios están fuera de Estados Unidos y permiten los norteamericanos entonces esa importación de mano de obra de nuestros países a través de la forma ilegal, porque eso le permite una mano de obra mucho más barata y en el área de los servicios, básicamente. Ese es el esquema que se ha venido trazando. Hoy ya eso está mucho más acabado, como dijimos al principio de este programa, cuando hablábamos de la vinculación del capital tecnológico con el capital financiero después de la crisis del 2020. Eso se ha ido extendiendo aún más. Las ganancias que tiene el capital tecnológico, Google, Amazon y todo esto, es mucho más que lo que puede tener Coca-Cola, Pepsi-Cola o estas empresas. Entonces, ahí se va dando esa reconfiguración, y es ahí donde nos hemos planteado de ver cómo nosotros podemos, desde la izquierda, de una izquierda pensante, ir enfrentando ese modelo para presentar alternativa de izquierda que sí tome en consideración a los jóvenes, a esa nueva generación que necesitan nuevas transformaciones, y comenzar a romper ese esquema de nosotros exportar ilegalmente mano de obra que ellos no la quieren, pero que no le pagan salarios muy bajos, y que ha roto la estructura familiar, porque eso ha hecho que gran parte de nuestra gente hayan tenido que emigrar para poder darle una educación a sus hijos. Vamos a ver cómo seremos capaces de construir una nueva propuesta de izquierda que sí toma en consideración la tecnología, que toma en consideración una serie de cosas, porque no es anular el mercado existe y está ahí, es aliarnos al mercado, pero que desde el Estado se pueda regular. Esta es la Pepa en la geopolítica. Yo soy Tito Olivo, que cada semana venimos trayendo propuestas, y es por eso que le decimos a ustedes que se registren en la Pepa, se registren, porque nosotros queremos pasar a analizar ya en vivo con ustedes, con panelistas así como Marco, como Sigfrido, como Marcelo Caruso, como Esteban Silva, o sea, como muchos compañeros internacionales, analizar estas intrínculas que se van dando para buscar una propuesta. Vamos a ver, y yo he dicho que vamos a hacer aquí un programa donde podamos ver cómo hacer negocios exitosos entre República Dominicana, Cuba, Venezuela, Colombia y todas estas cosas, para ir desarrollando propuestas alternativas que sí tomen en consideración a la gente
y que pueda mejorar nuestro nivel de vida. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Esta es La Pepa en la Geopolítica y yo espero que ustedes se registren. Gracias y hasta la próxima semana.